la tertulia semanal de marketing digital. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 205 de Planeta M by Don Dominio. Hoy haremos tertulia para hablar sobre las diferentes estrategias entre e-commerce B2B y B2C. Para hablar de este tema tan apasionante, hemos traído a dos invitados de lujo. Hola a todos. Hola, muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, hoy tenemos una tertulia a tres. Empezamos con Víctor García Parra. ¿Qué tal, Víctor? Pues bien, encantado de estar de nuevo aquí. Estupendo, estupendo. Bueno, Víctor es Head of Marketing en Grupo Todoluminosos y tiene más de 8 años de experiencia en el sector. Ha sido profesor en IEBS y en TEDx y es speaker en eventos referentes del sector. Lo podéis encontrar en Twitter con el @VictorGP94. ¿Es esto correcto, Víctor? Sí, todo correcto. Estupendo, estupendo. Bueno, y también tenemos con nosotros a Julián Romero. ¿Qué tal, Julián? Pues muy bien, muy contento también de volver al programa. Estupendo, estupendo. Bueno, Julián lleva en el mundo del marketing digital desde 2018 y como media buyer desde 2020. Escala e-commerce con publicidad omnicanal en 6-9 meses. Y lo podéis encontrar en su página web como julianromero.es. ¿Es esto también correcto, Julián? Correctísimo. Estupendo, estupendo. Bueno, y por último, yo mismo, Mario del Pozo, trabajo en el departamento de marketing de Don Dominio en la gestión de colaboraciones y social media, además de moderar el podcast de Planeta M. Podéis ver las novedades de Don Dominio en nuestras redes sociales con el usuario @dondominio y sobre el podcast en @planetam7. Bueno, para realizar las estrategias que van a comentar nuestros tertulianos, seguro que vas a necesitar un dominio y un hosting para poder tener tu web visible. Es por eso que en Don Dominio queremos ayudar a que empieces tu proyecto digital con algún descuentito. Por una parte, recordad que tenéis el código PlanetaMDOM24, que es válido para dar de alta o transferir un dominio.com.es con un 50% de descuento. Y también con el código PlanetaMPAC24 podréis dar de alta un dominio.com, un hosting básico, un certificado SSL con un 30% de descuento, para que podáis empezar a montar ya vuestra página web. Así que ya sabéis, todos a visitar dondominio.com. Bueno, chicos, vamos al lío. ¿Qué os parece si empezamos hablando un poquito sobre las principales diferencias que hay entre el e-commerce B2B y el B2C? Claro, perfecto. Pues yo me gustaría destacar que al final en la empresa en la que trabajo tenemos ambas partes. Una de las principales diferencias es la forma en la que captas clientes, porque realmente un cliente final, ¿no? Un B2C, normalmente tienes como muy automatizada la compra y directamente suelen pues meter el producto en el carrito, etcétera. Y el B2B sí que se necesita un poco más trato tradicional, pues ya sea a través de llamada telefónica, atención al WhatsApp, y a lo mejor no hace directamente esa persona en nombre de la empresa la compra a través del checkout, sino que realmente pues hay un proceso de negociación con una factura por forma, etcétera. Con lo cual también otra diferencia sería ese ticket medio, que normalmente a un cliente final es mucho menor que cuando estás vendiendo a empresas. Claro, yo diría eso, ¿no? Que aparte de todo lo que ha comentado Víctor, una de las principales diferencias que, para el que a lo mejor no sepan si diferenciar uno de otro, principalmente la audiencia, ¿no? Uno es un sector más de empresa, el otro el consumidor final, uno tiene un volumen más grande al final también de audiencia, que es el del consumidor final, pues prácticamente puede ser todo el mundo. El otro quizá el volumen más pequeñito a nivel de audiencia, porque estamos hablando del sector solo empresas. Y como dice el Víctor, al final los ciclos de compra son totalmente diferentes, los tickets de precio también, porque al final una empresa va a comprar un mayor volumen, ese ticket, que un consumidor final que puede comprarse, yo qué sé, si son camisetas, pues se compra una camiseta. Y bueno, y en ese sentido no veo así nada más que aportar. Yo básicamente veo también esa diferencia. Quizás sí que sería interesante, por ejemplo, destacar que normalmente las relaciones a B2B sí que es verdad que cuesta un poco más realizar la primera venta, pero muchas veces te puedes convertir en ese proveedor habitual, ¿no? En el que das servicio o mes a mes o X compras anuales. Y B2C sí que es verdad que intentas también fidelizar, pero es verdad que no suelen ser clientes tan fieles, porque al final puedes comprar una marca de ropa en Zara y pasado mañana en otra marca. También, lógicamente, al tener un ticket medio más pequeño, pues
no te cuesta tanto captar un gran número de nuevos clientes. En B2B sí que tienes que hacer un poquito más un trato personalizado porque cada cliente te puede dejar varios miles de euros, con lo cual hay que cuidar mucho más a esos clientes, pues teniendo, pues a lo mejor, aparte de una estrategia como tal de marketing, pues un comercial a cargo, ¿no? Que ayude a trabajar con ellos. Sí, sí, totalmente. Bueno, y claro, entiendo que los desafíos que ocupan este tipo de empresas serán diferentes. ¿Cuáles dirías que son los principales problemas que enfrentan las empresas B2B y B2C? ¿Y cómo dirías que pueden superarlos? Pues, ¿sí quieres empezar tú, Julián? No, bueno, a ver, yo en el sector B2B nosotros no nos enfocamos en ese sector, o sea que no lo conozco en este sentido tan bien como el B2C. Imagino que uno de los principales problemas que se enfrentará es sobre todo el tema de a la hora, digamos, de lo que es la venta, ¿no? La dificultad para el proceso de venta, sobre todo por lo que ha comentado Víctor, que al final necesita un servicio un poco más personalizado, no es algo tan automático, entre comillas, como el B2C, y entonces al final todo ese soporte que hay que dar a la persona, esa personalización y demás, pues de alguna forma para ganarte esa confianza, tiene que ser más complejo. En el B2C, a nivel de desafíos, pues yo diría a lo mejor la competencia, la alta competencia que hay, el cómo retener también a ese consumidor, porque al final lo importante no es que te compre una vez, lo importante es que te compre muchas veces a lo largo del tiempo. Y después, sobre todo, a ver, por el tema de la competencia, sobre todo y demás, a nivel de desafío, yo lo que veo es que el mayor desafío es ser diferenciador. El posicionarte como una empresa que tiene algo diferente a otras del mismo sector. Eso yo creo que es lo complicado, porque hay tanto de todo y, y digamos de tanta variedad que muchas veces lo único que salen son réplicas de otras empresas que ya existen, pero no se han parado a decir, oye, pero yo tengo que aportar algo diferente, porque si no, el consumidor siempre hay una pregunta que se va a hacer en la cabeza y es ¿por qué te tengo que comprar a ti y no a otro? Si yo no soy capaz de resolverla con una propuesta de valor diferenciadora, estoy vendido, por así decirlo. Sí, y yo creo que también, como bien comentaba Julián, una cosa que tienes que trabajar mucho, sobre todo si estás empezando a vender B2B, es como esa imagen de marca, porque, bueno, realmente pues una camiseta que ves en Instagram, pues mientras más o menos te transmita confianza que no te van a timar, ¿no? Pues te la compras y ya está, y te da igual a lo mejor que sea un poquito mejor que peor, pero claro, si vas a contratar un servicio de marketing digital o de una asesoría, etcétera, es verdad que te lo piensas mucho más si eres empresa. No vas a hacer como un poquito esa compra impulsiva que muchas veces ocurre, sino que realmente vas a ver diferentes propuestas y te va a costar mucho más decidirte. Entonces, esa imagen de marca que vea que ya has trabajado con otras grandes empresas, que vea un poquito a lo mejor esos casos de éxito, etcétera, sí que van a ayudar bastante más que si vendes al cliente final el que realmente pues se decidan por ti, no por otro. Y también a lo mejor no, cuando vendes a empresas no tienes por qué necesariamente tener muchas veces ese mejor precio, sino que realmente transmites esa confianza y que vas a dar un muy buen servicio. En cambio, al cliente final, pues dependiendo también del poder adquisitivo de los clientes, pero es verdad que ahora Shein, etcétera, que van muy a precio, están vendiendo mucho por eso, porque a lo mejor el cliente quiere algo barato, funcional y ya está. Cuando vendes a una empresa, pues en teoría necesitas un muy buen servicio y no te vale contratar o comprar cualquier cosa. Sí, sí, totalmente. Bueno, esto no lo hemos comentado al principio, pero ¿qué tipo de productos o servicios suele tener más éxito dependiendo si es un e-commerce B2B o B2C? Pues hombre, normalmente puede ser prácticamente cualquier producto o cualquier servicio. Sí que es verdad que a lo mejor en B2B se lleva más el tema de ofrecer servicios, ¿no? Pues eso al final, una asesoría de marketing digital, pues que a lo mejor te hagan temas de facturación, te lo lleven, de contabilidad, etcétera. Y al cliente final sí que verá que también vendes servicios, pero suele ser más lo típico, el típico e-commerce de, pues, de ropa, de electrodomésticos, etcétera. Entonces sí que cambiaría ahí un poquito ese tipo de productos, uno más en producto físico, por así decirlo, y otro suele estar más enfocado al servicio, que lógicamente no siempre es así. Y luego también, como hemos comentado, en el tipo de producto en cuanto a tanto a volumen que te van a comprar, porque si al final vendes camisetas a B2C, pues te va a comprar una o dos camisetas, pero si vendes a B2B,
el producto va a cambiar porque va a ser a volumen, ¿no? Y al final va a necesitar cientos o miles de su producto. Sí, yo diría a nivel de producto, imagino eso, que a nivel de B2B, aparte de servicios, tema, por ejemplo, software también, o a lo mejor maquinaria, ese tipo de cosas será quizás lo que más se vende. A nivel B2C, pues, como digo yo, los básicos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ropa, todo tiene que ver con belleza, con cuidado de salud, es decir, todo lo que tiene que ver con cosas básicas, por así decirlo, y que necesitas un volumen, por así decirlo, de compra. O sea, tienes una recurrencia en la compra, porque prácticamente siempre quieres, ¿no? De ese tipo de productos. Son quizás los más vendidos. Son lo que más se vende. Sí, pues ahora vamos a tocar un poquito más en el apartado de marketing, ¿no? En cuanto a los dos mercados, el B2B y B2C, está claro que no requieren las mismas estrategias. ¿Qué tipo de estrategias aplicaréis vosotros? A nivel de estrategia de venta, ¿no? ¿Te refieres? Sí, Hombre, ya digo, yo del de B2B sin conocerlo en sí, imagino que las estrategias tendrán que ir muy enfocadas a la parte de asesoría o atención personalizada, teniendo en cuenta de que esa persona, o sea, esa persona no puede permitirse el error de ir probando de uno en otro hasta que encuentre el adecuado. No es como el que compra, pues, una camiseta, que sí que puede permitirse el comprar camisetas en sitios diferentes, que a algunas le guste o le salgan buenas y otras no, y bueno, ya después se decidirá por la que al final más le satisface. Pero el de servicio entiendo que no, que el B2B al final, oye, tengo que tener una buena opción o una buena... Tengo que elegir bien porque sé que me voy a gastar un volumen grande en cuanto a precio, en cuanto a cantidad, en cuanto a todo. Entonces, quizás esa estrategia de marketing vaya más enfocada, lo más seguro, al tema de buscar ese asesoramiento, el buscar el sentarte con la persona, el ver qué necesita. Es un proceso más quizás de lógica, es decir, no es tanto de emociones como pasa en el B2C, que prácticamente tú ves algo que te gusta y pum, te lo compras a la primera. En el otro seguramente el proceso de decisión de compra sea más largo, en el B2B. Necesites ver que todo te cuadra en función de tus necesidades y también que te genere la confianza suficiente para comprar. Entonces, a nivel de estrategia, yo creo que sí que ha cambiado un poco en ese sentido. Uno más dirigido a esa atención personalizada y el otro, entre comillas, siempre decimos la palabra automático, aunque en realidad no es automático, pero bueno, que la persona no necesita sí o sí de soporte de alguien para finalizar una compra. Sí, en líneas generales, como bien dice Julián, en el B2B sí que se tira muchísimo más de tema comercial, pues eso para una factura pro forma, para luego a lo mejor unas reuniones, aunque sea no hace falta que sea a lo mejor el presencial, pero por videollamada, etcétera, un proceso más largo porque si estás contratando un software, estás contratando una asesoría, etcétera, pues lo que quieres es que sea tu proveedor a largo plazo, en varios años, con lo cual además de que el coste va a ser mucho más alto, pues lógicamente quieres como esa estabilidad. Si vas a comprar ropa, pues al final sí que hay gente a lo mejor muy fiel a una marca, pero lo normal es que tú te compres varias marcas de ropa que te gusten, pues un pantalón para el verano en esta marca, otro en otra, y realmente pues lo uses un poco indistintamente. Sí que hay algunos casos de que son B2C, pero con un coste mayor, yo que sé, te vas a comprar un electrodoméstico, si vas a contratar a lo mejor o a comprar un máster o cosas así que sí que necesitan también un poco más a lo mejor de ese comercial, de esa asesoría, pero en líneas generales, pues como el ticket de medios más pequeño, pues como bien comentaba Julián, es como más automatizado. Al final es un panel de venta clásico en el que va pasando por las distintas fases, le vas ayudando más a lo mejor con contenidos del blog, pero no necesitas tener a un tío realmente pues asesorándole durante un montón de días hasta que decida que te contrata a ti, que a lo mejor necesites 2-3 reuniones antes de que tome esa decisión. Sí, y podemos hablar un poco ahora, como tú has comentado, sobre el funnel de ventas. ¿Cómo sería en ambos casos? Hombre, pues yo creo que el funnel de venta de B2C sería el clásico como he visto, ¿no? De adquisición, retención, etcétera. Y no nos tenemos que olvidar de la última fase que muchas veces se nos olvida, que es la fidelización, ¿no? Que ya que hemos conseguido ese cliente, intentar que sea recurrente, sobre todo si son pues eso, marcas de ropa, de cosmética, de alimentación, que al final
son clientes recurrentes que pueden comprarte varias veces todos los años, pues hacer esas estrategias de fidelización, pues con ticket descuento, pues una buena estrategia de branding en redes sociales para que no se olviden de ti, etcétera. Y sí que a lo mejor el funnel de venta de B2B pues sería un poquito más largo porque ya entra por un lado pues una persona, un comercial que tiene que estar trabajando pues a través de videollamada, a través de asesoría pues por WhatsApp, etcétera, con lo cual esa fase de previas a la compra, ¿no? Realmente hasta que deciden pues contratar ese servicio sería un poquito más largo ese funnel y no tan automatizado, porque al final no vas a hacer emails masivos a todos tus potenciales clientes de contrátame el software y simplemente ya está, sino que al final vas a necesitar pues a ofrecerle a lo mejor quizá una presentación en la que explicas cómo te adaptas a sus necesidades y todo trabajarlo un poquito más one to one, ¿no? Digamos. Entonces, pues ese funnel sería un poco más laborioso, aunque al final, entre comillas, tendría esas mismas fases, pero sería más o menos igual. Sí que a lo mejor en el B2B, en vez de esa fase simplemente de fidelización para que te vuelvan a comprar, había una especie de servicio postventa muchas veces, ¿no? Sobre todo en servicios de, yo que sé, asesoría, de marketing digital, una herramienta de software, pues por si tiene cualquier incidencia, etcétera, o cualquier duda, pues para que puedas seguir ofreciendo ese servicio. Entonces no sería simplemente me compro la camiseta y ya me olvido, sino me compra este software y realmente le voy ofreciendo pues X horas mensuales de asesoría, de servicio postventa, etcétera. A ver, yo sí que creo que en realidad en ambos casos, o sea, la figura ya de lo que es el funnel o el embudo se debe perder o quedar atrás un poco en el sentido de que muchas veces el concepto del funnel o embudo es la persona, pues bueno, me conoce, ¿no? Entra por la parte alta del embudo, llega hasta el final, que es la conversión, y listo, y ahí acaba el embudo. Realmente el embudo no debe acabar nunca. Es decir, al final tú cuando más rentabilidad vas a tener es cuando ese cliente te sigue comprando. Entonces, no es un embudo que tenga un inicio y un fin, sino es continuo siempre. Lo que sí que es cierto que a lo mejor en el B2B necesitarás a priori un volumen menor en la parte alta del embudo, es decir, la captación. ¿Por qué? Pues porque como hay un proceso muy, muy manual, muy de personalización, de atender a cada persona y demás para darle exactamente lo que necesita, claro, eso de alguna forma, eso necesita personal, mucho personal. Entonces retrasa, ¿no? Todos los procesos de compra, retrasa el que tú pudieras tener un volumen muy alto. A cambio, como el ticket medio es mucho más alto, porque la persona que contrata contrata un volumen alto a nivel de lo que es la compra del ticket, pues ahí es donde tienes la rentabilidad. ¿Y donde todavía la rentabilidad es mayor? El haciendo, como decía Víctor, el haciendo que esa persona pues tenga un soporte, tenga un seguimiento, tenga algo que permita que esa persona se quede contigo, no solo te compra esa primera vez, sino se quede contigo. En el caso del B2C, a priori el proceso muy similar en cuanto a, oye, tengo un método de captación, después habrá una parte intermedia en la que la persona está meditando la compra o no y tengo que seguir impactándole para que me vea como que soy la mejor opción para él. Después la adquisición o la compra, pero después tiene que seguir ese periodo en el que tú sigues impactando a esa persona que ya es compradora para que sigue comprando. ¿Vale? Que ahí es donde está realmente la ganancia y la rentabilidad. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí en este caso sí que necesitas un volumen alto de captación, porque como los tickets son pequeños, los tickets medios son muy pequeños, necesitas mucha gente que entre en ese embudo. Y el proceso pues no es tan personalizado también en ese sentido. Entonces yo creo que serían las diferencias principales. Tienen una parte muy común y muy igual en lo que es el embudo, por llamarlo de alguna forma, pero creo que también hay diferencias sobre todo por eso, porque un proceso mucho más personalizado, manual, y eso al final te limita a la hora de tener un volumen alto. Sí. Y el otro, en cambio, pues como es más, pues bueno, no necesita de las personas en sí para atender a todo lo que llega, permite que tengas un volumen mucho mayor, aunque sea un ticket medio más pequeño. También por destacar otra característica, por ejemplo, si haces publicidad, pues lógicamente, como antes comentaba Julián, vas a llegar a un volumen alto, realmente pues el CPC en principio pues va a ser bajito porque realmente vas a captar muchísimos usuarios y pues tener X porcentaje, ¿no? Del 2% te van a comprar. En B2B sí que es verdad que
normalmente, sobre todo si vas a servicios, suele ser el coste por clic mucho más alto y quizás pues tengas un porcentaje menor de usuarios que te terminan comprando, pero lo compensas por eso, porque el ticket medio es más alto. Si te van a contratar un servicio de marketing digital, pues puede ser 500 euros al mes, 1000 euros al mes o más si vas a gran empresa. Entonces, no necesitas tener 2000 ventas al mes. Pues a lo mejor con que te entren 2-3 clientes cada mes y luego los retengas, pues te da para realmente vivir de ello. Al final, si vendes ropa o ciertos productos con un ticket bajito, sí que tienes que tener incluso a lo mejor cientos de ventas todos los meses para simplemente una mini empresa poder subsistir si el ticket medio es de 40-50 euros, con lo cual la publicidad sí que, aunque puedes hacer estrategias entre comillas similares, cambiaría en eso. También en B2B, pues en ese funnel, pues normalmente vas más a captar esos leads para trabajarlos un poquito, porque van a ser leads fríos hasta que llega ese proceso de compra, y en B2C sí que hay estrategias para captación de leads y tal, pero también puedes ir directamente a campañas de publicidad y que se salten ese paso intermedio de que te dejen el email y simplemente compren directamente. Sí, totalmente. Bueno, y creo que has sido tú, Víctor, que has comentado un poco lo de la personalización y la experiencia de usuario al principio, pero ¿en cuál de las dos, B2B y B2C, diríais que es más importante para potenciar las compras? Hombre, yo creo que en B2C sí que puedes hacer como una personalización más automática, ¿no? Pues que utilices X plugins o módulos de tu PrestaShop, de tu WordPress, para que realmente en base al historial de navegación pues te puedan salir ciertos productos parecidos en base a tus gustos, a tus preferencias, con lo cual esa personalización no necesitas, una vez la tengas configurada, hacer mucho, o esos emails que le envíes, que ya igual en base a su historial de búsqueda, pues te recomiende esos productos similares porque hayan añadido al carrito o porque hayan visto esos productos. Y en B2B, pues sí que es verdad que puede ser una landing un poco más genérica, pero la personalización llega en ese servicio comercial, ¿no? En el que realmente, pues, si vas a implementar un software y esa medida, pues realmente necesitas hacer una propuesta en el que se desglose todo muy en detalle, cómo se va a realizar, etcétera, con lo cual no te vas a ir a copiar y pegar la propuesta para enviarse a otros 20 clientes. Entonces, sí que necesitas muchas horas quizá de dedicación para simplemente captar un cliente, sobre todo si son grandes. Y en consumidor final, pues realmente con una personalización mucho más automatizada te va a dar mejores resultados. Sí, yo pienso en ese sentido igual. Al final, la personalización sí es importante en ambas, ¿no? Porque al final, cuando tú tienes algo, ves algo que es muy genérico, no te sientes identificado con ello y al final pues, pasa desapercibido. Pero sí es cierto que al final en el de B2B, al tener ese trato en el que tienes que quedar con la persona, hacer una propuesta personalizada, le atiendes, hablas con él, eso es mucho más personalizado a que, por ejemplo, pues hagamos una campaña, en este caso, que enseñe justamente los productos que te dejaste en el carrito en la web. Es personalizado, evidentemente, pero es más automático. No tiene nada que ver con lo que comentaba Víctor, que ahí ya, oye, te tienes que sentar con la persona de B2B y hacer una propuesta adaptada a sus necesidades. La personalización es importante en ambos casos, pero está claro que en el B2B es mucho mayor. Sí, luego en B2C pues también puedes tener a lo mejor una especie de servicio comercial, pero realmente puede ser un chatbot que te responda a ciertas preguntas de forma automática para que realmente pues puedas atender a muchos clientes teniendo solo una persona real, ¿no? Y el resto sea a través de la inteligencia artificial, porque realmente muchas preguntas o muchas dudas que puedan tener son típicas y las puedes resolver con esas facts, ¿no? Y luego si ya hay algo más esencial, pues sí que le pasarías con una persona. Y en el B2B, pues sí que tienes que tener en principio ese trato más humano, pues si tienes que dedicarle una hora pues a una reunión, pues la dedicas porque realmente quieres que ese cliente pues contrate tu herramienta que te va a pagar pues 300 euros al mes por, yo qué sé, o Senras o lo que sea. Entonces necesitas eso y luego necesitas ese comercial también que dé ese servicio postventa para si tienen dudas, pues que no se vayan a cambiar a la herramienta de la competencia y que realmente estén unos cuantos años contigo, que es lo que te interesa, aunque la retención es importante en ambas, en base a esa personalización, pero el B2B sobre todo
sí que te interesa muchísimo ser ese proveedor oficial recurrente, ¿no? Entonces, pues Sí. sería bastante importante tener ese aspecto también en cuenta. ¿Y cuál diríais que tiene más peso en cuanto al e-commerce? ¿La relación personalizada, como hemos dicho ahora, en el B2B o la experiencia de una compra rápida en el en el B2C? Yo creo justamente cada uno tiene la importancia de vida, ¿no? Que es como decíamos, en el B2B seguramente vas a tener muchas dificultades de vender algo si no pasas por la mano de alguien que te atienda. ¿Pero por qué? Porque es lo que decimos, el error que puedes cometer por elegir a la persona equivocada es mucho mayor, o sea, las consecuencias de ese error son mucho mayores en el caso del B2B, porque estamos hablando de tickets medios altos y de un servicio que seguramente tú buscas para largo plazo, a el error que pueda haber en equivocarte a la hora de elegir una camiseta. Mm. Es decir, te puedes perder, o sea, te puedes permitir incluso perder ese dinero. En el otro caso, no, porque son cantidades muy grandes. Entonces, yo creo que en cuanto a importancia, pues cada uno tiene la suya. En el B2C, como dice, al final la compra, la experiencia de compra, tiene que ser algo que permita a la persona comprar rápido, comprar de forma autónoma y demás. Ahí la experiencia de compra es importante, porque cuando la gente quiere algo, lo quieren para allá. En el B2B, en el que tienes que meditar todas las opciones que tienes que ver cuál es la que más se adapta a ti, no sé, si te encajan los precios, todo ese tipo de cosas, ahí más que la experiencia de compra, que también es importante, pero yo creo que lo más importante es la parte de personalización. En nuestro caso, por ejemplo, mira, ya ahí se puede poner ejemplo en B2B. En nuestro caso, por ejemplo, cuando nos llega un e-commerce para ver si podemos ayudarle a escalar su facturación y demás, claro, en nuestro caso no es ya la experiencia de compra, lo importante es la personalización, lo importante es que ven que hay una persona que se sienta con ellos, que primero le hace preguntas para ver su situación y si su situación, digamos, encaja con lo que podemos ayudarle a resolver o no. Y en base a eso se hace una propuesta que ellos mismos ven que es personalizada, porque están viendo continuamente una serie de ejemplos y cosas que le estamos poniendo que es su marca. Eso para ellos está claro que va a pesar mucho, más que yo le diera una experiencia, por así decirlo, de compra buena. En el caso del B2C, pues claro, es todo lo contrario. Mm. Yo quiero comprarme este artículo de belleza y porque me ha salido un grano y lo quiero para mañana aquí ya, porque es que si no voy a estar no sé cuántos días con el grano que se me ve y que todo el mundo lo ve. Pues claro, ahí lo que necesito es una experiencia de compra rápida, que no me maree mucho a la hora de comprar y encima si soy capaz de recibirlo mañana, ostras, pues de lujo. Es exactamente lo que quiero. Mm. Sí, y también habría que tener en cuenta que es verdad que el B2B siempre ha habido como una gran personalización por eso, por el tener un asesoramiento muy detallado antes de realizar esa compra, y en el B2C no había tanto, era más compras pues genéricas, ¿no? Que tú mirabas el producto y lo terminabas comprando. Pero sí que es verdad que los usuarios se han vuelto en estos últimos años más exigentes y para conectar con esas marcas pues necesitan como sentirse más relevantes, ¿no? Que no vayan como una audiencia genérica como eran los anuncios de televisión, sino que realmente le impacte el anuncio en concreto de eso que realmente quería, le impacte un contenido que realmente sea o concuerde con lo que estaba buscando, con los valores de incluso personales, ¿no? Que esa persona tenga, y que al final pues cuando vayan a comprar algo se le muestren pues productos que puedan ser interesantes para lo que él necesita y que no le esté saliendo un catálogo enorme de productos genéricos que no le dicen nada, por lo cual sí que es verdad que en estos últimos años se está viendo esa mayor importancia en B2C, en la personalización. Muchas cosas por suerte se están pudiendo hacer a nivel de programación, automatizando, etcétera, para que se muestren esos productos personalizados, email automáticos, etcétera, o campañas muy eh, igual muy al detalle en el que se muestre X producto en concreto de remarketing en base al historial de búsqueda, etcétera, con lo cual la tecnología está ayudando a que realmente, aunque los usuarios tengan unas mayores necesidades, tú puedas cubrirlas como empresa de manera relativamente fácil o dedicando mucho menos tiempo que hace años, ¿no? Que tenía que ser un proceso un poquito más manual. Incluso, a ver, también es importante que hablamos un poco a nivel genérico, ¿no? Pero está claro que hay de todo.
Por ejemplo, uno de los clientes que nosotros gestionamos de e-commerce que vende B2C, una parte importante que nosotros hemos implementado dentro de su estrategia son campañas a mensajes a WhatsApp. ¿Por qué? Porque en una fase concreta del Customer Journey de su cliente, ¿no? El cliente, por el tipo de producto también que tiene, necesita asesoramiento. Es decir, hay gente que compra de forma autómata, sin pasar por asesoramiento de ningún tipo, pero hay otro tipo de personas que incluso por su rango de edad, que es más mayor, a lo mejor no se fía online, este tipo de cosas, y también por la parte de personalización que tiene el producto, necesita que alguien le asesore. Entonces, pues en ese caso concreto, aún siendo B2C, sí que tenemos esa parte de asesoramiento y personalización en una fase más alta del embudo. Entonces, yo creo que al final es analizar también un poco las necesidades del e-commerce concreto que sea, y en cuanto a eso, pues adaptarlo lo máximo posible. Habrá B2C en el que la personalización sea muy, 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 muy importante, y habrá otro en el que pues ni siquiera sea tan importante. Sí, pues muy bien. Pues si os parece, podemos ir acabando el episodio haciendo un poquito de spam de valor de vuestros proyectos. El primero que quiera, el que se anime, ahora es vuestro momento. Venga, pues yo mismamente. Pues me pueden seguir en redes sociales, sobre todo en LinkedIn, es donde más publico todo el tema de conferencias, etcétera, que voy realizando. Entonces, buscan Víctor García Parra y les salgo, y también pues pueden ver otras conferencias, webinars, etcétera, en los que he colaborado, pues, por ejemplo, en YouTube, y que pues estén atentos a mis redes a nuevos eventos en los que participe, tanto de forma online como en algunos que también colaboro presencial, porque me gusta como aportar mi granito de arena con la experiencia que tengo para realmente, pues sobre todo a la gente que esté comenzando y que quizá le cueste mucho comenzar porque hay demasiada información en internet, pues intentar yo aportar ese granito de arena en el que un poco lo resumo, lo más importante, y puedan aprender más rápidamente. Pues en mi caso, aunque estoy en distintas redes, yo creo que me pueden encontrar en la más sencilla en YouTube, que es donde comparto muchísimo contenido. Si me buscan por Julián Romero e-commerce o Julián Romero Facebook Ads, les saldrá ahí el primero y ahí podrán consumir un montón de contenido si quieren aprender sobre publicidad online y sobre estrategia publicitaria. Y si no, si hay también algún e-commerce que necesite ayuda y quiera ver que lo valoremos, si realmente podemos ayudarle a escalar su facturación y demás, pues bueno, pues si no, directamente puede buscar en julianromero.es en la web, y desde ahí pues podrá también contactar conmigo y con mi equipo. Estupendo. Bueno, y para todos vosotros, si tenéis alguna duda sobre las estrategias de marketing que seguís en vuestro negocio, o si simplemente queréis oír hablar en este podcast sobre otro tema en concreto, hazlonos saber en nuestras redes sociales, etiquetándonos, y lo comentaremos en próximos episodios. Pues nada, chicos, ha sido muy interesante este episodio. Os mando un fuerte abrazo y muchas gracias a los dos por venir. Gracias a ti. A ti Saludo. por la invitación. Adiós, Chao. muchas gracias. Y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de 5 estrellas en Apple. Nos encantan. Volvemos dentro de 2 semanas con otro episodio. Saludos. Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.